Queridos oyentes, bienvenidos a una nueva narración de Mi Voz Audiolibros. Comienzo con una introducción que, como es habitual, no pertenece a la obra relatada, sino que se incluye para situarnos en su contexto histórico y literario. Edgar Wallace, uno de los autores británicos más leídos en las primeras décadas del siglo XX, fue maestro en el arte del relato policíaco breve. Sus historias, publicadas en revistas y semanarios, reflejan el ambiente de un Londres en expansión, una ciudad moderna que se extendía hacia los suburbios, las afueras de la ciudad, donde la vida parecía más tranquila, aunque nunca del todo segura. En este contexto surge el personaje de Reader, un investigador atípico, tímido, melancólico, casi insignificante a primera vista, pero con una gran intuición. Él mismo se define como alguien con mente criminal, capaz de ver la maldad en los detalles más pequeños. El relato que van a escuchar se titula El extraño caso del vigilante nocturno, publicado en 1924 y publicado de nuevo en 1934 con el título de El policía poeta. Dicho esto, demos paso a esta historia. El día en que el señor Reader llegó a la oficina del fiscal del Estado fue en verdad un día decisivo para el señor Lambton Green, director de la sucursal del Banco Escocés de Londres. Esta sucursal bancaria se encontraba en una zona tranquila a las afueras de la ciudad. Era un edificio amplio y, a diferencia de la mayoría de los bancos suburbanos, utilizaba todas sus dependencias para la actividad financiera, ya que administraba depósitos de dinero muy elevados. Entre sus principales clientes figuraban una gran empresa de transporte urbano, una empresa dedicada a artículos de consumo y una importante fábrica de aparatos de sonido. Los miércoles por la tarde, en preparación para los días de pago de esas compañías, grandes sumas en efectivo se traían de la central y se depositaban en la cámara acorazada de acero y hormigón, situada inmediatamente debajo del despacho privado del señor Green, aunque el acceso se hacía por una puerta de acero en la oficina general. Esa puerta era visible desde la calle y, para facilitar su vigilancia, había una lámpara con pantalla fijada a la pared justo encima, que proyectaba un potente haz de luz sobre la puerta. Se reforzaba la seguridad con la contratación de un vigilante nocturno, Arthur Mallin, un pensionista del ejército. El banco se hallaba en una zona vigilada por una patrulla, organizada de manera que un agente de la policía pasaba por allí cada 40 minutos. Su costumbre era asomarse a la ventana e intercambiar una señal con el vigilante, teniendo órdenes de esperar hasta ver aparecer a Arthur Mallin. La noche del 17 de octubre, el agente Barnett se detuvo como de costumbre ante el amplio mirador y echó un vistazo al interior del banco. Lo primero que observó fue que la lámpara sobre la puerta de la cámara acorazada estaba apagada. No podía ver al vigilante y, con la sospecha en su mente, el agente no aguardó a que el hombre se presentara, como hubiera hecho normalmente,
sino que pasó de la ventana a la puerta, que, para su alarma, encontró entornada. Empujándola, entró en el banco y llamó a Malin por su nombre. No hubo respuesta. En el aire se percibía un tenue olor dulce cuyo origen no lograba identificar. Las oficinas generales estaban vacías y, al entrar en el despacho del director, donde ardía una luz, vio una figura tendida en el suelo. Era el vigilante nocturno. Tenía las muñecas esposadas y 2 correas fuertemente abrochadas alrededor de rodillas y tobillos. La explicación de aquel extraño y empalagoso aroma quedó entonces clara. Sobre la cabeza del hombre postrado colgaba, de un alambre enganchado en la moldura de un cuadro, una vieja lata cuyo fondo estaba perforado, de manera que caía un goteo incesante de algún líquido volátil sobre una gruesa gasa de algodón que cubría el rostro del vigilante. Barnett, que había sido herido en la guerra, reconoció al instante el olor a cloroformo y, arrastrando al inconsciente hasta la oficina exterior, le arrancó la gasa de la cara y, dejándolo solo el tiempo justo para telefonear a la comisaría, trató en vano de reanimarlo. A los pocos minutos llegaron los refuerzos policiales y, con ellos, el médico de la división, que por fortuna se hallaba en la comisaría cuando se dio la alarma. Pero todo esfuerzo por reanimar al desdichado resultó inútil. Probablemente ya estaba muerto cuando lo encontraron. Fue el dictamen del médico policial. Lo que no tiene explicación son esos arañazos en la palma de la mano derecha. Abrió el puño cerrado y mostró media docena de pequeños rasguños. Eran recientes, pues había una mancha de sangre en la palma. Se envió de inmediato al agente Barnett a despertar al señor Green, el director, que vivía en Firling Avenue, en cuya esquina se alzaba el banco. Una calle de chalés pareados de un modelo sobradamente familiar para el londinense. Al cruzar el agente el pequeño jardín delantero hacia la puerta, vio luz a través de las cortinas y apenas hubo llamado cuando la puerta se abrió y apareció el señor Lambton Green, completamente vestido y, a ojos del perspicaz agente, en un estado de considerable agitación. Barnett vio en una silla del vestíbulo un gran bolso, una manta de viaje y un paraguas. El pequeño director escuchó, pálido como la muerte, mientras Barnett le relataba lo descubierto. ¿El banco robado? Imposible, se quejaba casi gritando. Dios mío, esto es horroroso. Estaba tan cerca del colapso que Barnett tuvo que ayudarlo a salir a la calle. Me marchaba de vacaciones, balbuceó Green, incoherente, mientras avanzaban por la oscura calle hacia el banco. En realidad, pensaba dejar mi cargo. He escrito una carta a los consejeros explicando mi decisión y la he dejado, junto con mis llaves, en el cajón de mi escritorio en el banco. Llegó tambaleándose hasta su despacho, rodeado de policías desconfiados. Con manos temblorosas abrió el cajón, miró dentro y se desplomó. «No están», gritaba fuera de sí. «Yo lo dejé todo aquí, mis llaves, la nota». Y entonces se desmayó. Cuando el aturdido hombre recobró el sentido, se encontró en un calabozo. Y más tarde aquel día compareció abatido y sostenido por 2 agentes ante un juez de paz.
y escuchó, como en un sueño, la acusación de haber causado la muerte de Arthur Mallin y además de haberse apropiado para su uso de la suma de 100.000 libras. En la mañana de la primera vista, el señor Reader se incorporó oficialmente a la oficina del fiscal del Estado. Lo hizo con cierta renuencia, pues desconfiaba de todo lo que oliera a administración pública. Abandonó su discreto despacho de Lower Regent Street para instalarse en un gabinete sombrío en la planta más alta del edificio oficial. Al aceptar el traslado, puso una única condición: que lo conectaran con su antiguo despacho por una línea telefónica privada, y aún así no lo exigió. Él jamás exigía nada. Lo pidió con nerviosismo, casi disculpándose. Había en el señor Reader una especie de indefensión melancólica que inspiraba compasión, tanto que incluso el propio fiscal del Estado llegó a preguntarse, en un momento de duda, si había sido prudente sustituir por aquel hombrecillo de aspecto débil al inspector Holford, un funcionario robusto, seguro de sí mismo y envuelto en un aire de misterio profesional. El señor Reader rondaba ya los 50. Era un caballero de rostro alargado, con cabello entrecano tirando a rojizo y unas patillas estrechas que distraían la atención de sus grandes orejas salientes. Llevaba a media nariz un par de lentes de montura de acero que nadie le había visto usar realmente. Siempre se las quitaba cuando debía leer. Su atuendo era tan peculiar como él mismo. Un sombrero hongo, de copa alta y plana, coronaba una levita ajustada hasta el último botón sobre su pecho angosto. Calzaba botas de puntera cuadrada y alrededor del cuello lucía una corbata ancha, casi a modo de pectoral, sujeta detrás por un rígido cuello. Lo más distintivo de su figura era un paraguas perfectamente enrollado, tan estrecho que podía confundirse con un bastón de paseo. Lloviera o hiciera sol, nunca faltaba en su brazo y, según la memoria de todos, jamás se había abierto. En la oficina lo recibió el inspector Holford, recién ascendido a superintendente, para entregarle el cargo y, de paso, un conjunto de viejos muebles y enseres de la dependencia. Encantado de conocerlo, señor Reader. No había tenido el gusto, aunque he oído hablar mucho de usted. Ha trabajado para el Banco de Inglaterra, ¿verdad? Reader susurró que sí, que había tenido ese honor, y suspiró como si lamentara el golpe del destino que lo arrancaba de la discreción de sus antiguos trabajos. El superintendente lo observó con recelo. Bien, dijo con cierta torpeza, este puesto es distinto. Me han dicho que es usted uno de los hombres mejor informados de Londres y, si es cierto, esto le resultará fácil. Pero nunca hemos tenido aquí a un externo. Quiero decir, a alguien de fuera, casi un detective privado, y en la central eso no ha sentado demasiado bien. Lo comprendo perfectamente, murmuró Reader, colgando con cuidado su inmaculado paraguas. Es lo natural. El señor Boulogne esperaba el nombramiento. Su esposa está molesta, con toda razón. Pero no debería. Es una mujer ambiciosa. Tiene una participación en un club de baile del West End, que, tarde o temprano, puede acabar en una redada.
Holford quedó desconcertado. Lo que acababa de escuchar no era más que un rumor vago en Scotland Yard, y sin embargo Reader lo exponía como un hecho. —¿Cómo demonios sabe usted eso? —exclamó sorprendido. El señor Reader respondió con una sonrisa tímida, casi avergonzada. —Uno recoge retazos sueltos de información —dijo en tono de disculpa—. Yo suelo ver lo malo en todo. Esa es mi extraña perversión. Tengo una mente criminal. El superintendente dejó escapar un resoplido, mezcla de incredulidad y fastidio. En fin, no hay gran cosa que investigar. El caso de Ealing está bastante claro. Green es un exconvicto. Durante la guerra consiguió empleo en el banco y con el tiempo llegó a director. Ya cumplió 7 años de condena por apropiación indebida. Por malversación y apropiación, corrigió en voz baja el señor Reader. Me temo que fui el testigo principal contra él. Los delitos bancarios eran, casi una afición personal. Se endeudó con prestamistas, lo cual fue una imprudencia, una gran imprudencia, y hasta hoy no ha querido reconocer su error. Reader suspiró profundamente. Pobre hombre. Con la vida en juego, uno puede perdonar e incluso comprender sus penosas evasivas. El inspector lo miraba con asombro, incapaz de comprender tanta compasión hacia un acusado. No sé si hay mucho de pobre hombre en él, replicó con dureza. Ha ocultado 100.000 libras y ha contado la historia más débil que he leído jamás. Tiene aquí copias de los atestados, si quiere revisarlos. Lo más extraño son los arañazos en la mano de Malin. También encontraron varios en la otra. No son lo bastante profundos como para indicar una pelea. En cuanto al relato de Green, el señor Reader asintió con tristeza. No fue una historia ingeniosa, dijo con pesar. Según recuerdo, el relato de Green era este. Un antiguo compañero de presidio lo había reconocido y le envió una carta de chantaje, exigiéndole dinero o la fuga inmediata. Antes que volver a la delincuencia, Green aseguraba haber escrito una confesión a los consejeros del banco, revelando su pasado criminal y la amenaza que pesaba sobre él. Decía haber dejado esa carta, junto con sus llaves, en el cajón de su escritorio, y además una nota en la mesa para su cajero principal. Su intención, afirmaba, era abandonar Londres y tratar de empezar de nuevo en un lugar donde nadie lo conociera. Pero en el despacho no había cartas ni llaves, replicó con firmeza el inspector. La única parte cierta de su historia es que, en efecto, había cumplido condena. Prisión, matizó con gesto dolido el señor Reader, que detestaba el argot. Sí, eso sí era verdad. Cuando se quedó solo en su despacho, pasó un buen rato hablando por su teléfono privado con una mujer ya entrada en años, a la que seguía llamando joven con una ternura que el tiempo no justificaba. Después dedicó toda la mañana a leer cuidadosamente las declaraciones y documentos que su predecesor había dejado en la mesa. Era avanzada la tarde cuando el fiscal del Estado entró en su estancia y miró con cierta satisfacción el montón de papeles por el que Reader se abría paso. ¿Qué está leyendo? ¿El caso de Green?,
Preguntó con una sonrisa. Me alegra que le interese, aunque parece un asunto bastante sencillo. He recibido una carta del presidente del banco de Green, que por alguna razón parece convencido de la inocencia de su director. El señor Reader levantó la mirada con esa expresión dolida que adoptaba siempre que estaba desconcertado. Aquí tengo la declaración del agente Barnett, dijo. Quizá pueda usted aclararme algo. Permítame que lea. Antes de llegar al banco vi a un hombre de pie en la esquina, justo frente al edificio. Lo distinguí claramente gracias a la luz de una furgoneta del correo que pasaba. No le di importancia y no volví a verlo. Era posible que aquel hombre rodeara la manzana y llegara a la casa de Green sin que yo me diera cuenta. Inmediatamente después tropecé con un trozo de hierro en la acera. Al iluminarlo con mi linterna vi que era una herradura vieja. Esa misma tarde había visto a unos niños jugando con ella. Cuando volví a mirar hacia la esquina, el hombre había desaparecido. Debió ver la luz de mi linterna. No vi a nadie más y hasta donde recuerdo no había luces encendidas en la casa de Green cuando pasé por delante. Reader alzó la mirada. ¿Y bien? Nada extraordinario, respondió el fiscal. Probablemente era el propio Green, que se escabulló rodeando la manzana y entró sin que la gente lo advirtiera. El señor Reader se rascó la barbilla. Sí, murmuró pensativo, moviéndose incómodo en la silla. ¿Cree usted impropio que yo haga unas indagaciones por mi cuenta, al margen de la policía? No quisiera que pensaran que un simple aficionado se entromete en sus funciones legítimas. En absoluto, respondió el fiscal con cordialidad. Vaya a ver al oficial encargado del caso. Le daré una nota de presentación. No es raro que desde mi oficina se haga una investigación paralela, aunque me temo que encontrará muy poco. Scotland Yard ya ha peinado el terreno. ¿Y podría hablar con el acusado? Vaciló Reader. ¿Con Green? Por supuesto. Le enviaré la orden correspondiente. La luz se apagaba bajo un cielo gris y ventoso, mientras la lluvia caía intermitente. Con el paraguas cerrado en el brazo y el cuello del abrigo levantado, el señor Reader cruzó la oscura entrada de la prisión de Brixton. Fue conducido a una celda donde un hombre abatido estaba sentado con la cabeza entre las manos y los ojos perdidos en la nada. Es cierto, casi sollozaba Green. Cada palabra es verdad. Era un hombre pálido, con claros indicios de calvicie y un bigote amarillento que comenzaba a encanecer. Reader, con su extraordinaria memoria para los rostros, lo reconoció al instante, aunque Green tardó un poco más en identificarlo. Sí, señor Reader, ahora lo recuerdo, dijo al fin. Usted fue el caballero que me atrapó la vez anterior, pero desde entonces he sido recto como una vara. Jamás he tomado un penique que no me perteneciera. Lo que estará pensando ahora mi pobre chica. ¿Está usted casado? Preguntó Reader con tono compasivo. No, pero iba a casarme, aunque un poco tarde en la vida. Ella es casi 30 años más joven que yo y la mejor mujer que ha existido. Reader escuchó aquel arrebato con gesto melancólico. Gracias a Dios no ha venido al juicio, pero sabe la verdad. Continuó Green. Un amigo me contó que la noticia la ha dejado destrozada. Pobre alma, murmuró Reader, moviendo la cabeza con tristeza. Y para colmo sucedió el día de su cumpleaños, añadió el hombre con amargura.
¿Sabía ella que usted pensaba marcharse? Sí, se lo dije la noche anterior. No quiero que la mezclen en todo esto. Si hubiéramos estado formalmente comprometidos sería distinto. Pero está casada y en pleno proceso de divorcio, solo que el decreto aún no es firme. Por eso apenas nos veíamos ni salíamos juntos. Naturalmente nadie sabía de nuestra relación, aunque vivíamos en la misma calle. ¿Firlin Avenue? Preguntó Reader. Green asintió con desaliento. Se casó a los 17 con un bruto. Ha sido mortificante tener que callar, que nadie supiera lo nuestro. Todo tipo de indeseables la cortejaban y yo tenía que apretar los dientes y guardar silencio. Una gente imposible. Hasta ese memo de Barnett, el que me ha arrestado, estaba encaprichado de ella. Le escribía poesías. ¿Puede imaginarse un policía así? La absurda idea de un policía poeta no pareció sorprender a Reader. Hay poesía en todo alma, señor Green, dijo con suavidad, y un policía, al fin y al cabo, es un hombre. Aunque quitó importancia a aquella rareza, lo cierto es que la imagen del policía poeta se instaló en su mente y lo acompañó durante todo el regreso a su casa en Brockley Road. Pensó en ello incluso el resto de la noche, sin lograr conciliar bien el sueño. A la mañana siguiente, cuando el reloj marcaba las 8 menos cuarto, salió a caminar por Firlin Avenue. La calle bullía con la vida temprana de los lecheros y los repartidores de periódicos que alegremente silbaban. Reader se detuvo apenas un instante frente al banco, que ya había perdido su antiguo halo de temor entre los vecinos, y siguió su paseo por la amplia avenida. A un lado y otro se sucedían hileras de chalés agradables, aunque muy semejantes entre sí, cada uno con su pequeño jardín delantero, a veces simple césped algo descuidado, a veces parterres bien dispuestos. La casa de Green era la número 18 de la acera derecha. Allí había vivido con un ama de llaves y, a juzgar por el descuido del jardín, la jardinería no había sido nunca su afición. Frente a la casa número 26, Reader se detuvo con un interés contenido. Todas las ventanas lucían visillos azules. La señorita Magda Green debía de ser amante de las flores. Los geranios rebosaban de las jardineras y se alineaban en el estrecho arriate bajo el ventanal. En el centro del césped destacaba un parterre circular con un rosal sin flores de hojas mustias y pardas. Al levantar la vista hacia la ventana superior, vio cómo una persiana se alzaba lentamente. Tras los encajes blancos distinguió vagamente una figura. Reader, incómodo como quien ha sido sorprendido en un acto indiscreto, se alejó con premura y reanudó su paseo hasta llegar al gran vivero que ocupaba la esquina al final de la calle. Permaneció un buen rato contemplando los invernaderos, con el brazo apoyado en la verja y la vista perdida. Se quedó tan inmóvil que uno de los jardineros, con el paso pesado de quien vive de la tierra, se acercó a preguntarle si buscaba a alguien. A varias personas, suspiró Reader, a varias. Dejó al hombre algo contrariado, rumiando la respuesta, y desanduvo el camino con calma. Al llegar al número 412, abrió la pequeña cancela y avanzó por el sendero hasta la puerta. Abrió la puerta a una niña y lo condujo al salón. La estancia estaba amueblada con lo justo. Una tira de linóleo casi nuevo en el pasillo, sillas de mimbre, una alfombra cuadrada y una mesa. Sobre su cabeza oyó pasos en las tablas desnudas.
Al poco se abrió una puerta y entró una joven. Era hermosa de un modo rotundo, pero el dolor se le leía en la cara, pálida, ojerosa, con los ojos aún húmedos. ¿La señorita Magda Grein?, preguntó Reader levantándose. Ella asintió. ¿Viene de la policía? No exactamente, aclaró con cuidado Reader. Trabajo en la oficina del fiscal del estado. Es parecido, aunque no es lo mismo que la policía metropolitana. Frunció el ceño y, tras una breve vacilación, sí, imaginé que alguien vendría, dijo. ¿Lo envía el señor Green? Él me ha hablado de usted. No me envía. Por un segundo en su rostro asomó una expresión que casi lo sobresaltó. Fue un destello tan fugaz que habría pasado inadvertido a cualquier ojo poco entrenado. Esperaba que viniera alguien, murmuró. Entonces, ¿qué lo ha traído hasta aquí? ¿Por qué ha venido a verme? ¿Cree usted que es culpable?, preguntó Reader. La policía lo cree, respondió con un largo suspiro. Ojalá no hubiera puesto nunca un pie en esta casa. Reader no contestó. Paseó la mirada por la habitación. Sobre una mesa de bambú había un jarrón antiguo, llenado con torpeza de crisantemos dorados de variedad exquisita. No todos eran crisantemos. Entre ellos destacaba una gran margarita de otoño, con el aire desubicado de un advenedizo en noble compañía. —¿Le gustan las flores? —murmuró. Ella apenas miró el jarrón. —Sí, me gustan —dijo. La criada las colocó. Y casi al instante... —¿Cree que lo ahorcarán? La crudeza de la pregunta dolió a Reader. La acusación es muy grave —repuso con calma—. ¿Podría mostrarme una fotografía del señor Green? Ella frunció el ceño. —Sí, ¿la quiere? Él asintió. Apenas la joven salió, Reader se acercó a la mesa y sacó las flores. A través del cristal ya había visto que estaban atadas de forma burda con un cordel. Examinó los extremos. Ninguna había sido cortada. Todas estaban arrancadas con tallo y raíces. Bajo el cordel había un papel que había servido de envoltorio, una hoja arrancada de un cuaderno, con líneas rojas. La escritura a lápiz, sin embargo, era ilegible. Cuando oyó los pasos en la escalera, devolvió el ramo al jarrón. Ella entró y lo encontró mirando a la calle por la ventana. —Gracias —dijo él, tomando la fotografía. Al dorso figuraba una dedicatoria afectuosa. —Según me ha dicho, usted está casada —observó Reader. —Sí, casada y prácticamente divorciada —contestó ella con brusquedad. —¿Y vive usted aquí desde hace mucho? 3 meses más o menos. Fue deseo suyo que me instalara aquí. Reader volvió a mirar la foto. —¿Conoce usted al agente Barnett? Ella se ruborizó y el color se le apagó al instante. —Sí, conozco a ese blandengue —soltó con fiereza, y consciente de lo destemplado del término, suavizó el tono. El señor Barnett es muy sentimental. No me gustan los sentimentales, sobre todo cuando... Bueno, ya me entiende, señor. Reader, la ayudó él. Eso, señor Reader. En mi situación y estando comprometida, ese tipo de atenciones no es bienvenido. Él la observaba con atención. No cabía duda de su pena ni de su angustia. En el mapa del sufrimiento humano, Reader era casi tan ducho como un médico. —Y además ha acontecido en su cumpleaños —dijo él.
qué triste. Nació usted el 17 de octubre. Es inglesa, por supuesto. Sí, respondió ella secamente. Nací en Walworth, en Wallington. Viví un tiempo en Walworth. ¿Qué edad tiene? 23. Reader se quitó las gafas y las frotó con un gran pañuelo de seda. Todo esto es indeciblemente triste, dijo. Me alegro de haber podido hablar con usted. La compadezco sinceramente. Y con una cortés despedida se retiró. Ella cerró la puerta tras él y, antes de que se alejara, lo vio detenerse a mitad del sendero. Durante unos segundos permaneció inclinado sobre el arriate delantero, inmóvil, con la parsimonia de quien examina un objeto trivial como si encerrara un secreto. Lo tomó entre sus delgados dedos y lo sostuvo a la altura de los ojos. Era una herradura vieja, oxidada, con la superficie gastada por el tiempo. A ella, ver esta escena, le arrancó un gesto de disgusto. Reconoció el trozo de hierro que había arrojado la noche anterior, pensando librarse de un estorbo sin valor. ¿Por qué aquel hombre se fijaba en eso? ¿Qué podía encontrar en un desecho que cualquiera habría pisoteado sin mirarlo dos veces? Reader, sin embargo, lo guardó con cuidado en el bolsillo trasero de su levita, como si fuera una prueba de importancia. Luego prosiguió lentamente su camino hacia el vivero, con ese aire de profesor distraído que ocultaba, bajo la superficie, la concentración febril de su mente. En su interior se repetían imágenes, flores arrancadas de cuajo, un papel escolar arrugado, la mirada inquieta de la señora Grain y ahora esa herradura que parecía cerrar un círculo invisible. La tarde estaba húmeda. La avenida se llenaba de olor a tierra mojada y de los ecos metálicos de tranvías en la calle principal. Reader caminó despacio, rumiando posibilidades, hasta que decidió dar el siguiente paso: escuchar al hombre que, según todos, había descubierto el crimen. Cuando entró en la comisaría de la sección 10, los agentes se preparaban para salir de servicio. El inspector al mando, hombre cordial, lo recibió con un deferente saludo. Recordaba a Reader de un viejo caso de billetes falsos y le abrió paso sin reservas. Al escuchar su propósito, mandó llamar al agente Barnett. El joven apareció de inmediato, alto, erguido, con un uniforme impecable y la expresión confiada de quien ya se ha visto en la prensa como héroe. Su paso firme delataba ambición. El inspector, con un matiz de orgullo, comentó que estaba señalado para ascenso. Reader lo observó en silencio, con aquella mirada suya que nunca parecía penetrante, pero que lo era. En el despacho del inspector, a solas, Reader no lo interrogó de forma directa. Prefirió envolverlo con preguntas vagas, como un cazador que avanza en círculos alrededor de su presa. «Me han dicho que escribe poesía, agente», murmuró. Barnett se sonrojó, sorprendido. Titubeó y al fin admitió, casi a regañadientes: «Algo, señor, sí». Reader se inclinó hacia adelante con su aire melancólico. «La noche deja espacio para las ensoñaciones», dijo en voz baja, «y no hay inspiración tan poderosa como el amor». El joven se ruborizó aún más. Sus manos, nerviosas, jugaban con la gorra. «Escribo, sí, pero nunca he desatendido mi deber». Reader asintió despacio, como si lo comprendiera todo. «Desde luego, es usted un hombre sensible.
Fue un gesto poético arrancar flores en la oscuridad y ofrecerlas en secreto a una dama. Barnett levantó la vista, alarmado. El encargado del vivero me dio permiso para tomar las flores, se apresuró a aclarar. No he hecho nada indebido. El rostro imperturbable de Reader se inclinó apenas, confirmando. No lo dudo. Tomó los crisantemos, aunque sin querer se mezcló una margarita de otoño entre ellos. Los ató con un poema que ya había escrito y añadió una herradura. El joven tragó saliva. Las lancé al alféizar de la ventana de la señora, dijo, corrigiéndose con torpeza. En realidad, la idea me vino después. Pasé la casa y tropecé con la herradura. Entonces se me ocurrió. Reader se inclinó aún más. Casi murmurando, dijo. Entonces volvió sobre sus pasos, recogió las flores, ató el papel con el poema y arrojó el ramillete. ¿Me equivocó? Barnett lo miraba con los ojos muy abiertos. El color de sus mejillas lo delató. No sé cómo lo ha adivinado, pero sí, así fue. Si he hecho algo indebido. Amar nunca es indebido, agente, dijo Reader con una gravedad teñida de cierta tristeza. Es una experiencia hermosa. Lo he leído muchas veces. Con esa confesión, la última pieza encajó. El retraso del agente estaba explicado. El ramo sentimental, la herradura fortuita y los versos juveniles le habían robado 10 minutos. 10 minutos que habían costado una vida. Más tarde, cuando volvió a la casa de Magda, Reader no encontró a nadie. La joven, prevenida por la llegada de un taxi y de detectives que aguardaban en la calle, había huido con una rapidez sorprendente. Levantó el colchón de su cama, tomó un paquete de billetes escondido, cruzó al cuarto trasero y saltó al tejado de la cocina. En menos de un minuto había alcanzado el pasaje trasero, salido a la calle principal y subido a un tranvía. Fue la última vez que Reader tuvo noticia de ella. Esa noche, en la casa del fiscal del estado, Reader expuso su razonamiento con calma, mientras la lluvia repiqueteaba en los cristales. El fiscal lo escuchaba con gran atención, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Green no ha mentido del todo, aclaró Reader. La carta de chantaje existió, y quien se la envió fue Arthur George Crater, conocido también como Malin, el vigilante que ha aparecido muerto. Su hija también vivía bajo un nombre falso. Se hace llamar Magda Greene. Pero cuando hablé con ella, dijo primero que había nacido en Walworth y luego rectificó diciendo Wallington. Ese desliz ha sido suficiente para darme cuenta de que estaba ocultando su verdadera identidad. Reader detalló paso a paso cómo Malin había planeado el robo. Había preparado su golpe con paciencia, pero la ocasión perfecta llegó cuando reconoció al director Green, su antiguo compañero de presidio. Le escribió una carta de chantaje, obligándolo a revivir su pasado y a temer por su reputación. Green, dominado por el pánico, escribió notas de despedida, dejó sus llaves sobre el escritorio y se dispuso a huir. Malin encontró aquella carta, se la llevó y con ella la única prueba que podía salvar a Green. Así el director quedó apartado sin resistencia. Parecía haber inventado una excusa absurda para cubrir un robo, cuando en realidad era la víctima de una maniobra
finamente calculada. Entonces Reader explicó el punto más confuso del caso. Malin no tenía intención de morir, prosiguió. Su plan era hacerse pasar por víctima. Por eso dejó la puerta entreabierta. Se puso las esposas, se ató con las correas y colocó sobre su cabeza la lata de cloroformo. El líquido debía caer lentamente sobre el pañuelo y dejarlo inconsciente, nada más. Cuando el agente Barnett llegara a su ronda, lo encontraría aturdido, lo liberaría y creería la versión del asalto. Era un plan sencillo y casi perfecto. Reader hizo una pausa antes de continuar. Pero Malin calculó mal una sola cosa: el corazón del joven Barnett. Cuando tropezó con la herradura, se dejó llevar por el impulso de volver atrás, recoger unas flores y dejar un poema en la ventana de Magda. Ese gesto romántico le hizo perder 10 minutos, y esos 10 minutos bastaron para que el cloroformo, que sólo debía adormecer a Malin, terminara por matarlo. Cuando Barnett entró al fin en el banco, el vigilante ya llevaba demasiado tiempo respirándolo. El fiscal, atónito, lo interrumpió. ¿Cómo demonios ha encajado usted todo esto? Reader se quitó las gafas, frotó los cristales con un pañuelo y suspiró. Es una desgracia mía, señor. Veo el mal en todo, en un rosal marchito, en una herradura abandonada, incluso en un poema. Tengo la mente de un criminal, y esto es deplorable. Fin. Todas las obras que escuchan aquí pertenecen al dominio público. Fueron escritas originalmente en inglés y están traducidas al español por esta voz que las narra y las acompaña. Si el relato les ha gustado, pueden dar un me gusta, dejar un comentario con sus impresiones y suscribirse al canal para estar al tanto de más historias. Muchas gracias por su atención.